Sabemos que nuestro cuerpo, una vez que nace, empieza a crecer. Necesita ser alimentado, medicamentos en caso de que enferme, una vida en familia, una autoridad que lo guíe y auxilios especiales en caso de muerte. Bueno, pues nuestra alma necesita de los sacramentos para vivir un proceso semejante. Los sacramentos son el gran tesoro del catolicismo, la religión de Jesucristo. Son los auxilios espirituales que Él nos dejó para que nuestra alma nazca, se fortalezca, se santifique y viva de acuerdo con su santa doctrina. El momento de nuestro bautismo es el más importante de nuestra vida. Al ser bautizados, nuestra alma nace a la vida divina. Nos convertimos en hijos de Dios Padre, en hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, hijos de María Santísima y miembros de la Iglesia con todos los derechos de un cristiano, como el acceso a los demás sacramentos. La misa de nuestro bautismo empieza cuando somos marcados con la señal de la cruz, que es como el sello de Cristo sobre nosotros, porque le vamos a pertenecer. Poco después, todos los asistentes escuchamos lecturas de la Biblia. A continuación, el sacerdote pide a Dios que seamos habitados por el Espíritu Santo y nos unge en el pecho con un óleo consagrado por el obispo. Que este niño lavado del pecado original sea templo de tu espíritu y habite en él el Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Este signo, en este óleo, santificación por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La materia propia del bautismo es el agua simple. El sacerdote la bendice invocando al Espíritu Santo para que descienda sobre ella, de modo que los bautizados nazcamos del agua y del Espíritu. Por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que, sepultados con Cristo con su muerte por el bautismo, resuciten con Él a la vida, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestros padres y padrinos renuncian al pecado y a Satanás y declaran creer en Cristo nuestro Señor. ¿Renuncian ustedes al pecado? Sí, renunciamos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra? Sí, renunciamos. Y entonces llega el momento de que nuestra alma nazca a la vida divina. El sacerdote derrama agua bautismal sobre nuestra cabeza diciendo: Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después nos unge con el santo crisma, que es un óleo perfumado y consagrado por el obispo, y eso significa que ya somos cristianos. ¿Sabes para qué más es usado el santo crisma? Ese óleo la Iglesia lo utiliza en varias ocasiones, lo utiliza para la consagración de los templos. El obispo va haciendo cruces en las paredes del templo para consagrar altares, para consagrar a los reyes católicos o cristianos cuando los hay, y para consagrar a los sacerdotes. La vestidura blanca que nos imponen representa la vida divina a la que hemos nacido y la pureza de nuestra alma libre ahora ya de todo pecado. La luz que nuestros padres y padrinos reciben del cirio pascual simboliza que Cristo nos ha iluminado como nuevos cristianos y deben proteger y alimentar nuestra fe para que esa luz nunca se apague. La confirmación es el sacramento que fortalece nuestra alma una vez que ésta ha nacido a la vida divina con el bautismo. Con la confirmación, el Espíritu Santo nos comunica sus dones y se perfeccionan todas las virtudes que recibimos cuando fuimos bautizados.
Es importante que al ser confirmados ya no seamos bebés para que podamos comprender realmente lo que está por suceder y el compromiso que estamos adquiriendo. El rito de la confirmación empieza con la renovación de las promesas que nuestros padres y padrinos hicieron durante nuestro bautismo, porque es como una prolongación de ese sacramento. Si queremos. A continuación, el obispo, que es quien nos confirma por ser un sucesor de los apóstoles, extiende las manos sobre nosotros y pronuncia una oración invocando a Dios Padre para que envíe su Espíritu con sus dones. Recibimos el sacramento de la confirmación con la unción del Santo Crisma en la frente, cuando el obispo impone la mano sobre nuestra cabeza y dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A partir de ahora, deberemos evitar toda clase de pecado, estudiar permanentemente nuestra religión y frecuentar los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación. La Eucaristía es el rey de los sacramentos porque con ella no solo recibimos la vida divina, sino que también al autor mismo de esa vida recibimos a Jesucristo. Él está verdaderamente presente en la hostia consagrada y en el vino consagrado. Él instituyó este sacramento durante la última cena, cuando tomó en sus manos un pan, dio gracias a su Padre, lo bendijo, lo partió y lo dio a comer a sus apóstoles, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz, dio gracias y se los entregó, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ahora, nuestros sacerdotes, que son legítimos sucesores de los apóstoles, en el momento de la consagración en la misa, repiten esas mismas palabras de Jesucristo y cambian el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Nuestra alma nace a la vida divina con nuestro bautismo y se fortalece con nuestra confirmación. Pues de ahora en adelante, recibir la Sagrada Eucaristía, es decir, comulgar, será lo que mantenga a nuestra alma bien alimentada. ¿Por qué crees que comulgamos con un pedacito de pan consagrado? Si Jesucristo escogió como materia de la Eucaristía el pan, que es el alimento cotidiano del hombre, seguramente es porque desea que comulguemos lo más frecuentemente que podamos. Pero recuerda, solo podemos comulgar si ya estamos bautizados, si ya hemos hecho nuestra primera comunión y si estamos libres de todo pecado. Algunas personas llegan a cometer pecados tan graves que pueden perder todas las virtudes que habían obtenido con su bautismo, incluyendo el derecho a obtener los demás sacramentos. Por eso Jesucristo instituyó el sacramento de la reconciliación, que también se llama sacramento del perdón. Con este sacramento, el sacerdote nos concede el perdón de nuestros pecados y la paz en representación de Dios. Para que una persona pueda obtener el perdón de sus pecados y así recuperar su participación de la vida divina, debe efectuar un buen examen de conciencia para descubrir el número y la gravedad de sus pecados. Puede ayudarse de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Iglesia, e incluso preguntando al confesor mismo. También un buen acto de contrición,
que significa arrepentimiento. Una contrición perfecta ocurre cuando una persona siente temor de estar separada de Dios y se arrepiente de sus pecados. Y se vuelve a acercar a Él por auténtico amor. También debe tener un propósito de enmienda, es decir, no volver a cometer un solo pecado. Si lo logra, esa persona se ha convertido y por eso este sacramento también se llama de conversión. A continuación, deberá efectuar la confesión de sus pecados al sacerdote confesor y debe recordar que la confesión tiene que ser completa, sincera y concreta, es decir, sin detalles que no vayan al caso. El sacerdote le dará la absolución en el nombre de Dios y le impondrá una penitencia que puede consistir, por ejemplo, en recitar oraciones. ¿Y cómo es que los sacerdotes pueden perdonar los pecados? Los obispos y los sacerdotes tienen el poder maravilloso de perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias al sacramento del orden sacerdotal. Algunas personas se sienten invitadas por Dios para ser sacerdotes. Deben ser hombres, estar bautizados y respetar la decisión de la Iglesia de que los acepte para recibir este sacramento. Jesucristo instituyó este sacramento cuando en la última cena confirió a sus apóstoles el poder para cambiar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre al decirles: hagan esto en memoria mía. Después, al haber resucitado, les confirió la misión y el poder para perdonar los pecados. Y finalmente les dio la misión y el poder de enseñar, de bautizar y de gobernar al pueblo cristiano. Los apóstoles, a su vez, impusieron las manos a otros elegidos para hacerlos ministros de la Iglesia Católica. Ahora, el obispo, con la imposición de las manos, la oración propia del sacramento del orden y con la unción del Santo Crisma, constituye a algunos hombres en el orden del sacerdocio en representación de Jesucristo. Hay 3 órdenes o grados distintos: obispo, presbítero y diácono. Los 2 primeros participan del sacerdocio de Cristo, mientras que el tercero está destinado a ayudar y servir a los 2 primeros. ¿Y qué pasa cuando un sacerdote ya recibe el sacramento del orden? Una vez ordenados, los sacerdotes ya pueden celebrar la Santa Misa y conferir los sacramentos.